Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos narra el evento conocido como la transfiguración del Señor. Dice el texto que un día Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió con ellos al monte para orar. Los condujo a la cima del monte, no para alejarlos de la realidad, sino para que tuvieran una visión más amplia y profunda, para que pudieran ver lo esencial y lo valioso que se esconde en lo cotidiano de la vida. Desde lo alto de un monte, el panorama se ve mejor, el horizonte se amplía, todo se ve de otra manera. No es sano vivir solo en la planicie, en la llanura, condicionados por las urgencias de cada día y llenos de miedo por los retos de la realidad. Hace falta tomar distancia y elevarnos por encima de los pantanos del fracaso, de la mediocridad, del miedo y de la desesperanza. Es necesario elevarnos sobre la llanura de los intereses egoístas, personales o ideológicos que nos hacen rígidos, indiferentes o pesimistas. Hace bien subir al monte. Pero dice el texto que Jesús subió a esta montaña con los 3 discípulos para orar, para hacer oración. Orar es como subir a una montaña, no físicamente, sino entrando en nosotros mismos, para encontrarnos con Dios que habita en lo más profundo de nuestro corazón. Dice el texto que mientras Jesús oraba, su rostro cambió de apariencia. Orar nos transforma, nos convierte en lo que contemplamos, en lo que escuchamos, en lo que amamos en la oración. Nos volvemos semejantes a aquel a quien oramos. Dice un salmo: contemplad el rostro de Dios y quedaréis radiantes. Subimos a la montaña de la oración entrando en nosotros mismos, pero no como huyendo de la realidad, sino llevando a la oración las manos y el corazón llenos de rostros y de historias. Cuando oramos, no nos alejamos ni nos desentendemos del mundo, sino que colaboramos a la transformación del mundo, permitiendo que Dios revele su misericordia e instaure su justicia. Es hora de renovar nuestra fe en el poder transformador de la oración. Por eso es bueno que nos preguntemos: ¿estamos rezando por la paz en Ucrania? ¿La guerra en Ucrania se ha vuelto motivo de oración o solo es noticia que nos entristece y nos horroriza, o la hemos hecho oración? ¿Estamos sufriendo en la oración el dolor de nuestros presos políticos, torturados cruelmente y sometidos a juicios ilegales? ¿Están presentes en nuestra oración el dolor y la angustia, las lágrimas de las víctimas y la incertidumbre de los exiliados?
Todo esto debe formar parte de nuestra oración. Es tiempo de renovar nuestra fe en la oración y subir al monte con Jesús. Orar no es pretender que Dios lo haga todo, sino poner el mundo en sus manos y bajo su mirada amorosa. Ayer decía el Papa, la oración reaviva el fuego de la misión, enciende la alegría, provoca continuamente que nos dejemos inquietar por el grito sufriente del mundo. Pues bien, Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un alto monte y los llevó 8 días después de haberles revelado el camino doloroso de intrigas, rechazo y maltrato que Él estaba dispuesto a recorrer y que culminaría con su juicio, su condena y su muerte en la cruz. Los discípulos se habían desconcertado, se habían llenado de temor ante el destino trágico que el Maestro les había anunciado. No comprendían que el Mesías tuviera que padecer y morir. Todo se les había oscurecido, tenían miedo y comenzaban a desilusionarse. Es entonces, en ese momento, cuando Jesús los lleva a lo alto de aquel monte. Jesús desea que sus discípulos comprendan en el monte, desde una nueva luz, su camino de entrega, de sufrimiento y de muerte. Porque el camino de la cruz no se entiende desde la llanura de la lógica humana, sino desde la altura del misterio del amor de Dios. En la cima del monte, mientras oraba, Jesús se transfiguró ante los ojos de aquellos 3 discípulos y a través de su rostro resplandeciente y del brillo de sus vestiduras les mostró anticipadamente la gloria de su resurrección. Jesús quería que aquella luz deslumbrante que anticipaba su victoria pascual lo llenara de esperanza y los fortaleciera en aquel momento de oscuridad y de miedo que padecían. Jesús deseaba que sus discípulos comprendieran que la última palabra en la historia no la tiene el dolor, ni la injusticia, ni la guerra, ni el mal, ni la muerte. A veces atravesamos situaciones dolorosas en la vida y momentos oscuros que nos agobian y que parecen que no tienen solución. Nos asustamos ante una enfermedad inesperada y ante la soledad de la muerte. En el camino de la fe muchas veces nos sentimos débiles, que nos faltan la fuerza, que las exigencias del amor nos sobrepasan y a veces hasta Dios parece callar. La irracionalidad, la injusticia y la violencia de regímenes de muerte se imponen en el mundo. Vemos a las víctimas sufrir y parece que todos los esfuerzos por lograr cambios pacíficos se vuelven inútiles. Son momentos terribles de oscuridad. Es entonces cuando necesitamos subir al monte con Jesús. Cuando en el fondo del corazón anhelamos una luz y una fuerza que nos permita tener una mirada nueva y nos ayude a ver la vida y la historia desde otra perspectiva. Al igual que Pedro, Santiago y Juan, también nosotros necesitamos subir al monte y permitir que la luz del Señor resucitado alumbre las tinieblas de nuestra existencia. Iluminados por la victoria pascual de Cristo, seremos capaces de ver la luz
que se esconde discreta siempre en cada oscuridad de la vida. Podremos superar nuestro pesimismo y podremos salir de nuestros estrechos cálculos humanos. No nos acostumbraremos jamás a ver el mal y la injusticia como algo normal y seremos capaces de afrontar la realidad con la confianza de que Dios siempre está con nosotros y de que su amor no nos abandona nunca, como no abandonó a Jesús en la soledad de la cruz. En la cima del monte, ante Jesús transfigurado, los 3 discípulos se emocionan y Pedro, entusiasmado, exclama: es bueno que nos quedemos aquí. Dice el Evangelio, no sabía lo que decía. Ellos habían vivido en la historia un instante de eternidad y deseaban quedarse allí. Sin embargo, la historia tenía que continuar. La historia no se puede detener. El monte no es para quedarse, sino para adquirir una nueva fuerza, una nueva visión de la vida, para iluminar el corazón y fortalecer la esperanza. Hay que bajar a la llanura de todos los días. Allí donde nos esperan los demás, el trabajo cotidiano, las dificultades diarias y el esfuerzo por construir un mundo más justo y más humano. La contemplación de la belleza y de la fuerza de Cristo resucitado nos ayudará a vencer todos los males, nos dará una nueva mirada sobre la historia y nuevas fuerzas para seguir luchando por un mundo nuevo, y no permitirá jamás que se marchite nuestra esperanza. No contemplamos la luz del resucitado para cegarnos y olvidarnos de nuestros compromisos. La fe no es un sentimiento barato que nos encierra egoístamente en nosotros mismos, ni la oración es tampoco un refugio egoísta para disfrutar. Como los 3 discípulos, debemos bajar siempre a la planicie, a la llanura, bajar transfigurados y abrir los ojos al dolor humano, sentir en nuestro corazón los sufrimientos y las esperanzas de la humanidad, para poder luego sembrar destellos de luz por todas partes y en todos los corazones. Aquel día en la montaña, a los discípulos solamente les quedó el eco de estas palabras, que salieron de una nube que los cubrió. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando escuchamos a Jesús, Él nos susurrará al oído unas palabras que darán nuevo sentido a nuestra vida. Nos recordará que Dios es un Padre bueno, en quien podemos confiar siempre y esperar de Él siempre cosas buenas. Nos recordará que los demás, los que conviven con nosotros, el resto de la humanidad, no son adversarios a quienes silenciar, humillar o derrotar, sino hermanos a quienes respetar, amar y servir. Y sobre todo Jesús nos va a recordar continuamente cuando lo escuchemos que la vida se gana solo perdiéndola por amor. Vale la pena escuchar a Jesús. Escuchándolo a Él, la vida se transfigura. Hermanos y hermanas, en esta Eucaristía estamos nosotros también en el Santo Monte, contemplando el rostro luminoso de Jesús y escuchando su voz.
al terminar la celebración y al salir del templo, bajemos sin miedo a la llanura de todos los días, iluminados por Él. Que la luz de Jesús nos ayude a descubrir la belleza de la vida, porque el resucitado está oculto con su hermosura en cada acontecimiento de nuestra vida. Porque la belleza de la vida está oculta como una gota de luz en el corazón viviente de todas las cosas. Amén.